La boda debía celebrarse el sábado por la noche dentro de la finca Vitale, y todas las familias poderosas de la ciudad habían sido invitadas para ver a Marcello Vitale enterrar su pasado. Marcello Vitale, el jefe mafioso más temido de la ciudad, y el hombre al que una vez llamé mi esposo, iba a casarse con Bianca Romeo, la hermosa hija de una poderosa familia mafiosa. Bianca era rica, refinada, elegante, y exactamente el tipo de mujer que Isabella Vitale siempre había querido a su lado. Isabella, la madrastra de Marcello y la fría matriarca de la casa Vitale, había esperado casi 7 años por esa boda. Para los invitados parecía una alianza perfecta. Para Bianca parecía un futuro. Para Isabella parecía una victoria. Pero para mí, Elena Vale, la esposa que había desaparecido de la vida de Marcello casi 7 años antes, parecía el cierre final de una tumba que nunca había contenido un cuerpo. Soy Elena Vale, y les cuento esto después de que todo ocurrió. Después de la boda que nunca llegó a ser una boda. Después de que Bianca Romeo se quitara el velo y se marchara. Después de que la celebración perfecta de Isabella Vitale se convirtiera en la noche en que todas las mentiras comenzaron a sangrar. Y después de que mi hijo le preguntara a Marcello si aún podía ser su amigo incluso después de convertirse en su padre, lo que Marcello dijo cuando volvió a verme. ¿Por qué creyó que yo había acabado con nuestro hijo? ¿Por qué desaparecí mientras aún llevaba a su hijo en mi vientre? Y lo que ocurrió cuando entró en su propia boda con el niño que nunca supo que estaba vivo, sorprendió a todos. Mira esta historia hasta el final, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás mirando. Para entender cómo el jefe mafioso más temido de la ciudad se hizo amigo de su propio hijo sin saberlo, tengo que empezar por la mañana en que el coche rojo de juguete roto de Leo rodó hasta el camino de Marcello Vitale. Leo Vale, mi hijo de 6 años y medio, tenía edad suficiente para discutir que el medio importaba. Era lo bastante pequeño para creer que un coche de juguete roto necesitaba descansar antes de poder ser reparado. Y era lo bastante inocente para pensar que su padre era solo una pregunta que su madre aún no estaba lista para responder. Él no sabía que Marcello Vitale era su padre. Marcello no sabía que el hijo al que había llorado vivía a solo unos kilómetros del altar de la boda. Y yo había pasado 6 años y medio manteniendo esos dos mundos separados. Diciéndome que el silencio era más seguro que la verdad, diciéndome que Marcello nunca nos encontraría, diciéndome que una madre podía sobrevivir siendo odiada mientras su hijo siguiera con vida. 3 días antes de la boda, Marcello entró en el centro de terapia infantil donde Leo pasaba 2 mañanas a la semana. Fue allí para firmar un documento de donación para su fundación, tomarse una fotografía y marcharse antes de que la risa de los niños pudiera tocar la herida que había enterrado bajo trajes negros y un silencio aún más frío. No fue a buscarme, no fue a buscar a un niño. No sabía que el pequeño sentado en el luminoso pasillo de la clínica, con un cordón suelto y un coche rojo de juguete al que le faltaba media rueda, era el mismo niño que él creía muerto antes de nacer. Uno de los guardias de Marcello le dijo a Leo que se apartara. Pero mi hijo levantó la vista desde el suelo y dijo: «Me estoy moviendo, mi coche no». El guardia dio un paso más cerca. Leo abrazó el coche de juguete contra su pecho y frunció el ceño como si el hombre hubiera insultado a alguien indefenso. «Está herida», dijo. «No se apuran las cosas heridas». Todo el pasillo quedó en silencio. Los padres dejaron de susurrar, las enfermeras dejaron de caminar. El director de la clínica se quedó congelado con una sonrisa nerviosa en el rostro. Todos sabían quién era Marcello Vitale. Todos sabían que los hombres no bloqueaban su camino. Todos sabían que a los niños normalmente se los apartaba antes de que el peligro los notara. Pero Marcello notó a Leo. En lugar de ordenar que lo movieran, el jefe mafioso más temido de la ciudad levantó una mano y detuvo a su guardia. Luego hizo algo que nadie en aquel pasillo esperaba. Apoyó una rodilla en el suelo, luego la otra, y Marcello Vitale se arrodilló frente a mi hijo. Leo lo miró como si no fuera un monstruo, no un jefe,
no un hombre al que la ciudad temía. Para Leo, solo era un hombre alto con traje negro que por fin había bajado lo suficiente para escuchar. Marcelo le preguntó su nombre, y Leo le habló de Rocket, el coche rojo de juguete roto que al parecer tenía sentimientos, heridas y derechos. Cuando Marcelo le preguntó su edad, Leo dijo orgulloso que tenía 6 años y medio. Y el medio era importante porque nadie tenía permitido robarle una parte de su edad. Marcelo se quedó inmóvil, no sabía por qué esas palabras lo golpearon. No sabía por qué la edad de aquel niño pequeño de pronto hizo que le costara más respirar. Solo sabía que si el hijo que creía haber perdido hubiera vivido, ese niño tendría casi esa edad. Edad suficiente para hablar, edad suficiente para reír, edad suficiente para sentarse en el pasillo de una clínica y discutir con hombres armados por un coche de juguete roto. Entonces Leo lo señaló y dijo: «Estás escondiendo una sonrisa». Marcelo dijo que no, pero Leo negó con la cabeza y le dijo que su cara simplemente era mala practicando. Para cuando llegué a la clínica, mi hijo ya le había dado a Marcelo 3 reglas para la amistad. Nadie podía pisar a Rocket. Los guardias no podían usar voces enojadas con los niños. Y si Leo decía práctica de sonrisa, Marcelo tenía que intentarlo. Marcelo le dijo su nombre. Y Leo decidió que Marcelo era demasiado pesado para un amigo. Así que lo acortó a Mark. Nadie en el mundo Vitale lo llamaba así. Ni sus hombres, ni sus enemigos, ni siquiera Bianca Romeo, la mujer que esperaba casarse con él el sábado por la noche. Pero mi hijo lo dijo como si tuviera derecho a hacer que un nombre temido sonara humano. Y Marcelo se lo permitió. Eso fue lo que vi cuando entré en el pasillo. Mi pequeño estaba sosteniendo la mano de Marcelo Vitale. El hombre del que yo había huido estaba arrodillado frente al niño al que había huido para proteger. Leo se volvió hacia mí con la sonrisa más feliz en el rostro y dijo: «¡Mamá! ¡Conoce a Mark! ¡Es mi amigo!». Ese fue el momento en que Marcelo levantó la mirada, y el pasado que había pasado casi 7 años ocultando me encontró en medio de una clínica infantil. Durante un segundo, nadie se movió. Ni las enfermeras, ni los padres, ni los guardias de Marcelo, ni siquiera Leo, que seguía sonriendo porque no entendía por qué su madre había dejado de respirar. Marcelo se levantó lentamente, sus manos aún cerca del hombro de Leo, sus ojos clavados en mi rostro como si hubiera visto un fantasma y se odiara por querer tocarlo. Había imaginado ese momento demasiadas veces en demasiadas pesadillas. En algunas venía con hombres y armas, en otras venía con abogados y me quitaba a Leo. En algunas no hablaba en absoluto, pero nunca imaginé que me encontraría así, con nuestro hijo sonriendo entre nosotros y llamándolo amigo. «¿Mamá?», preguntó Leo suavemente. «¿Estás bien?». Obligué a mi mano a moverse antes de que mi miedo llegara a su rostro. Me agaché, recogí el bolso que se me había caído e intenté sonar como la madre que él conocía. Tranquila, cálida, segura. «Estoy bien, cariño». Leo miró de mí a Marcelo. «¿Conoces a Mark?». La pregunta entró en el pasillo como una cuchilla. Miré a Marcelo, y él me devolvió la mirada con los mismos ojos que una vez había visto bajo la luz de las velas. Sobre papeles de hospital. Sobre la vida que creímos estar construyendo antes de que todo se volviera oscuro. Pero esos ojos ya no eran suaves. Eran negros con 7 años de dolor. «Sí», dije con cuidado. «Lo conozco». Leo se iluminó. «Es amable». Su cara era mala, pero luego hizo práctica de sonrisa. Uno de los guardias de Marcelo se movió detrás de él. Marcelo no apartó la mirada de mí. Lo vi observar mi sencillo vestido azul, mi rostro cansado, la credencial barata de la clínica colgando de mi bolso, la ausencia de joyas, la ausencia de su nombre. Luego su mirada volvió a Leo. No con reconocimiento, todavía no, pero con algo afilado y herido. Vio a un niño a mi lado. Vio a un niño que me llamaba mamá.
y por la mentira que había cargado durante casi 7 años, vio lo más cruel que un hombre roto podía ver. La mujer que él creía que había destruido a su bebé, viva, de pie con otro hijo. Leo, dije manteniendo la voz suave. Ve con la señorita Clara un minuto. Necesito hablar con el señor Vitale. El rostro de Leo se plegó de confusión, pero dijo, ¿puedo llamarlo Mark? Solo por un minuto, bebé. La señorita Clara, la terapeuta de Leo, dio un paso adelante con cuidado. Era una mujer amable, con gafas plateadas y la costumbre de hablar con suavidad alrededor de padres asustados. Extendió la mano hacia Leo, pero Leo dudó y miró de nuevo a Marcelo. No vas a desaparecer, ¿verdad? La mandíbula de Marcelo se tensó. Su voz salió baja. No. Leo asintió como si eso arreglara el mundo entero. Luego caminó con la señorita Clara hacia la sala de terapia, arrastrando a Rocket contra su pecho. Esperé hasta que la puerta se cerró detrás de él antes de dejar caer los hombros. Había sobrevivido a coches negros, nombres falsos, facturas impagas y noches en que Leo tenía fiebre y yo no tenía a quién llamar. Pero estar otra vez frente a Marcelo me hizo sentir embarazada de 18 semanas e indefensa en una cama de clínica una vez más. Marcelo dio un paso más cerca. No me tocó. Sabía que no debía hacerlo. O quizá me odiaba demasiado. Casi 7 años, dijo. Se me cerró la garganta. Por favor, vete. Algo frío cruzó su rostro. Vete, repitió. Tú te fuiste primero. Miré hacia la puerta de la sala de terapia. Aquí no. No tienes derecho a elegir dónde habla mi dolor. Marcelo. Su nombre sabía a herida en mi boca. Sus ojos vacilaron al oírlo, pero solo por un segundo. Luego miró más allá de mí, hacia la habitación donde Leo había entrado. Ese niño, dijo, es tuyo. Cada instinto de mi cuerpo se cerró alrededor de mi hijo. ¿Qué te importa a ti? Su voz bajó más. Te hice una pregunta. Sí, dije, es mi hijo. Marcelo se quedó quieto de una manera que me asustó más de lo que lo habría hecho un grito. Vi cómo la respuesta lo golpeaba. No porque entendiera la verdad, sino porque solo entendía la mentira. Creía que yo había sido capaz de acabar con nuestro hijo, y ahora estaba de pie frente a él con otro. Para él, eso debió parecer una prueba de que yo sí había querido la maternidad. Solo que no con él. Me miró como si la última parte viva de su corazón hubiera sido insultada. Entonces sí querías un hijo, dijo. Cerré los ojos medio segundo. No, quería ser madre. Marcelo, por favor, entonces ¿por qué destruiste al mío? Las palabras me golpearon tan fuerte que casi di un paso atrás. Me había preparado para la ira. Me había preparado para acusaciones. Pero nada podía haberme preparado para oírlo decir mío mientras nuestro hijo estaba sentado al otro lado de la puerta de una sala de terapia, vivo porque yo había elegido el silencio por encima de mi propio corazón. Mis manos temblaron alrededor de la correa de mi bolso. Quería gritar la verdad. Quería decirle que Leo no era otro niño, Leo era suyo. Leo era el bebé por el que había llorado detrás de puertas cerradas. Leo era el latido que le habían dicho que se había apagado. Pero el viejo miedo se levantó antes que las palabras. La familia Vitale no perdía cosas en silencio. Si Marcelo lo sabía, Isabela lo sabría. Si Isabela lo sabía, Rocco se movería. Y yo no había mantenido a Leo con vida durante 6 años y medio solo para romperme al primer sonido del dolor de su padre. No quiero hablar contigo, dije. Me debías una respuesta hace 7 años, y todavía no voy a dártela. Su rostro se endureció. Me dejaste con un hijo muerto en silencio. Entonces lo miré. Lo miré de verdad, y vi lo que la mentira había hecho. La ciudad temía a Marcelo Vitale porque se había convertido en un hombre al que nadie podía alcanzar. Pero yo sabía lo que había sido antes. Conocía al hombre que había apoyado la palma sobre mi vientre y le había susurrado a un bebé que aún no había pateado. Conocía al hombre que había ordenado pintar una habitación infantil de verde pálido porque decía que ningún hijo suyo crecería rodeado de negro.
Conocí al hombre que esperaba fuera de las citas médicas fingiendo que no estaba nervioso. Ese hombre también había sido enterrado. Entonces conserve el silencio, dije, con la voz quebrándose a pesar de todo. Es más seguro que la verdad. Los ojos de Marcelo se estrecharon. Por primera vez, la ira se dio paso a la sospecha. ¿Qué significa eso? Significa que nos dejes en paz. ¿Crees que voy a irme después de encontrarte así? Creo que te casas en 3 días. Su boca se tensó. Y creo que sea lo que sea que creas de mí, continué, sea lo que sea que pienses que hice, Leo no tiene nada que ver con eso. No acerques tu dolor a mi hijo. Sus ojos se oscurecieron al oír mi hijo, pero no se le escapó como lo dije. Mi hijo. No nuestro hijo, no tuyo, mío. Me odié por esa palabra, pero necesitaba el muro que levantaba. Antes de que pudiera responder, la señorita Clara abrió la puerta de la sala de terapia y Leo asomó la cabeza. «Mamá, nos vamos a casa». Me volví de inmediato. «Sí, cariño». Leo vino hacia mí aún sosteniendo a Rocket. Miró a Marcelo con seriedad infantil. «¿Vas a venir mañana?» Me quedé helada. Marcelo bajó la mirada hacia él. En ese instante vi cómo su ira se derrumbaba bajo algo que no entendía. Leo no le tenía miedo. Leo lo esperaba. Leo ya le había hecho un lugar en el mañana. «No lo sé», dijo Marcelo. Leo frunció el ceño. «Los amigos no dicen no lo sé, dicen lo intentaré». La garganta de Marcelo se movió. «Entonces lo intentaré». Tomé la mano de Leo antes de que mis propias lágrimas me delataran. «Vamos». Salí de aquella clínica con mi hijo a mi lado y los ojos de Marcelo en mi espalda. Lo sentí durante todo el camino por el vestíbulo, más allá del mostrador de recepción, a través de las puertas de vidrio y hasta el estacionamiento, donde la luz del sol hacía que todo pareciera demasiado normal. Leo hablaba de la rueda de Rocket, del rostro serio de Mark, de cómo los hombres grandes escuchaban mejor cuando se arrodillaban. Yo asentía en los momentos correctos, pero mis ojos ya habían encontrado el sedán negro estacionado cerca de la puerta lejana. No pertenecía al convoy de Marcelo. Las ventanas estaban polarizadas. El motor estaba encendido. El conductor no estaba mirando su teléfono. No realmente. Nos estaba mirando. A mí. A Leo. Apreté a Leo contra mí. «Mamá», preguntó, «quédate a mi lado». El sedán se movió lentamente, como si solo hubiera estado esperando a que yo lo notara. Pasó frente a la clínica. Se detuvo lo suficiente para que el conductor levantara un teléfono hacia su oído. Luego giró fuera del estacionamiento y desapareció entre el tráfico. El estómago se me volvió frío. Durante años el miedo había sido un compañero silencioso en mi vida. Esa mañana se convirtió en una mano alrededor de mi garganta. Dentro de la clínica, Marcelo estaba de pie cerca de las puertas de vidrio, viendo marcharse al sedán negro. Entonces no sabía que él también lo había visto. Llevé a Leo a casa por otra ruta. Cambié de autobús 2 veces. Caminé 4 calles con él, aunque se quejó de que Rocket estaba cansada y de que sus cordones volvían a pelearse. Para cuando llegamos a nuestro pequeño apartamento sobre una panadería cerrada, mis manos estaban entumecidas de sostener la suya. Cerré la puerta con llave. Revisé la ventana. Revisé el pasillo. Luego le preparé sopa a Leo porque las madres normales preparaban sopa después de terapia. Las madres normales no miraban a través de las cortinas esperando que un coche regresara. «¿Mark te puso triste?», preguntó Leo en la mesa de la cocina. Casi dejé caer la cuchara. «¿Por qué preguntas eso?» «Tus ojos hicieron esa cosa». «¿Qué cosa?» «La cosa cuando sonríes con la boca, pero no con los ojos». Toqué su cabello. Mark es alguien que conocí hace mucho tiempo. Leo removió su sopa con una concentración innecesaria. Era malo. Pensé en el hombre que una vez me había amado. Pensé en el hombre que me había mirado en la clínica como si yo hubiera enterrado su corazón con mis propias manos. No,
dije en voz baja. No era malo. Entonces, ¿por qué parecías asustada? Porque el pasado nos había encontrado, porque tu padre había tocado tu mano, porque si hacía las preguntas correctas, el mundo que construía alrededor de ti podía romperse antes del anochecer. Me tragué todo eso y dije, a veces las personas de antes hacen que los adultos recuerden cosas que no quieren recordar. Leo asintió como si entendiera más de lo que yo quería. ¿Todavía puedo ser su amigo? La pregunta dolió tanto que tuve que mirar hacia otro lado. Hablaremos de eso después. Mamá, Leo, suspiró con toda la tragedia de sus 6 años y medio. Después significa no. No siempre, casi siempre. A pesar de mí misma sonreí. Él me devolvió la sonrisa, y por un instante el miedo se suavizó. Entonces mi teléfono vibró sobre la encimera. Me sobresalté antes de ver la pantalla. Número desconocido. Sin mensaje. Solo una llamada perdida. No dormí esa noche. Marcelo tampoco durmió. Más tarde supe que, después de que me fui de la clínica, estuvo en la oficina del director y firmó los documentos de donación sin leer una sola línea. El director le agradeció, elogió su generosidad y dijo que el apoyo de la fundación cambiaría la vida de muchos niños. Marcelo no oyó nada. Seguía oyendo a Leo decir 6 años y medio. Seguía oyéndome decir que era más seguro que la verdad. Seguía viendo el sedán negro observando a mi hijo. Cuando volvió a su coche, su hombre de mayor confianza, Dante Russo, lo esperaba junto a la puerta abierta. Dante Russo había servido a Marcelo durante 15 años, primero como conductor, luego como asesor, luego como el único hombre en quien Marcelo confiaba para hablar cuando todos los demás guardaban silencio. Vio el rostro de Marcelo y supo que algo había cambiado. «¿Cancelo las reuniones de la tarde?», preguntó Dante. Marcelo no respondió de inmediato. Miró de nuevo hacia la clínica. «Averigua todo sobre Elena Vale». La expresión de Dante cambió. Conocía mi nombre. Todos los cercanos a Marcelo conocían mi nombre, aunque rara vez se atrevían a decirlo. Todo. ¿Dónde vive? ¿Quién la ayudó? ¿Dónde trabaja? ¿Quién es el niño? ¿Cuándo nació? ¿Quién es su padre? Todo. Dante dudó solo una vez. ¿Y si el niño no es nada? La mandíbula de Marcelo se tensó. Entonces sabré que fui un tonto por una mañana. ¿Y si es algo? Marcelo lo miró entonces, y la frialdad en sus ojos no era la frialdad de un jefe mafioso. Era el terror de un hombre de pie al borde de una verdad que deseaba y temía en la misma medida. Entonces alguien me mintió, dijo Marcelo, y quiero saber quién, antes del sábado. Para la mañana, Dante tenía las primeras piezas. Yo vivía bajo mi apellido de soltera. Pagaba en efectivo cuando podía. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña oficina de diseño y a tiempo parcial desde casa haciendo arreglos de costura para mujeres que pagaban tarde y se quejaban pronto. El certificado de nacimiento de Leo me registraba como madre. La línea del padre estaba en blanco. Su cumpleaños era 5 meses después de la noche en que le dijeron a Marcelo que nuestro embarazo se había perdido. 5 meses. Ese fue el número que lo cambió todo. Dante dejó el expediente sobre el escritorio de Marcelo antes del amanecer. Marcelo estaba sentado detrás de la mesa de madera negra de su estudio. La misma habitación donde Isabela le había llevado una vez un paquete de divorcio con mi nombre. La finca, afuera, ya se preparaba para la boda. Llegaban camiones con flores. El personal llevaba cajas por los pasillos. La familia de Bianca enviaba vino, caminos de seda y una lista de cambios de último minuto en los invitados. En algún lugar de esa casa, Isabela estaba construyendo la celebración que creía que acabaría con mi recuerdo para siempre. Marcelo abrió el expediente. Leo Vale. Nacido 5 meses después de la desaparición de Elena Vale. Sin padre registrado. Sin tutor masculino conocido. Múltiples direcciones en 6 años. Facturas médicas pagadas en efectivo. Contacto de emergencia escolar. Solo Elena Vale. Notas del centro de terapia. El niño pregunta por su padre, pero la madre solicita al personal no hablar de historia paterna. Observador, verbal, ansioso durante recogidas inesperadas,
fuertemente apegado a su madre. Marcello miró la página hasta que las palabras se volvieron borrosas. 6 años y medio, 5 meses, sin padre. El silencio de Elena, la verdad es más segura que el silencio. No, es más segura que la verdad. Se levantó tan de repente que su silla golpeó la pared detrás de él. Dante no se movió. ¿Dónde está ahora?, preguntó Marcello. Apartamento sobre una panadería en East Mercer. Deja al niño en la escuela a las 8. Marcello tomó su abrigo. Dante se interpuso frente a él. Era algo peligroso de hacer, pero Dante había sobrevivido porque sabía cuándo arriesgar la vida por la razón correcta. No puedes ir allí con ira. Los ojos de Marcello se clavaron en él. Dante se mantuvo firme. Si ese niño es tuyo, lo primero que vea no puede ser a ti rompiendo a su madre. Marcello apartó la mirada. Las palabras lo golpearon porque eran ciertas. Durante casi 7 años había imaginado lo que diría si volvía a verme. Ninguna de esas conversaciones imaginadas había incluido un niño, un coche de juguete ni la posibilidad de que su dolor estuviera construido sobre una mentira. Cuando abrí la puerta de mi apartamento esa mañana, Marcello estaba de pie en el estrecho pasillo, solo, sin guardias visibles, sin voz alzada, sin un arma en la mano. Pero parecía más peligroso que en la clínica porque ahora no estaba adivinando a ciegas. Tenía números en los ojos. Intenté cerrar la puerta. Su mano la atrapó antes de que se cerrara. Leo nació 5 meses después de que desapareciste, dijo. Mi corazón se detuvo. Quita la mano. ¿Seguías embarazada cuando te fuiste? Marcello, aquí no. Dime que me equivoco. Detrás de mí oía a Leo en la cocina tarareando mientras comía cereal. Salí al pasillo y dejé la puerta casi cerrada detrás de mí. Por favor, no. Su rostro cambió. La súplica respondió más de lo que una negación habría hecho. ¿Es mi hijo?, preguntó. Miré el pasillo, la pintura descascarada, la alfombra vieja, la pequeña vida que había construido porque no tenía otra opción. Durante 6 años y medio había sostenido esa verdad en la boca hasta que se volvió parte de mis huesos. Había mentido a caseros, médicos, maestros, vecinos, a mi hijo y a mí misma. Pero nunca había estado de pie frente a Marcello. Y le había mentido directamente a la cara sobre Leo. Tal vez una parte de mí había estado esperando el día en que finalmente fallaría. Es mío, susurré. Sé que es tuyo. La voz de Marcello tembló por primera vez. Te estoy preguntando si también es mío. El pasillo pareció inclinarse. Sí, dije. Marcello no se movió. No respiró. El hombre más temido de la ciudad estaba de pie frente a mi puerta, como un hombre que acababa de ser apuñalado en un lugar que nadie podía ver. Sí, repitió. Asentí una vez porque, si volvía a hablar, me rompería. Su mano cayó del marco de la puerta. Me dejaste creer que estaba muerto. No, escondiste a mi hijo de mí. Lo escondí de las personas que intentaron asegurarse de que nunca viviera. Sus ojos se afilaron. ¿De qué estás hablando? Negué con la cabeza. Tienes que irte. Elena, no. Lo encontraste una vez por accidente. No hagas que vuelva a huir. Algo en su rostro se quebró. ¿Crees que te lo quitaría? Creo que tu familia lo intentó una vez antes de que siquiera naciera. Me miró fijamente y vi el momento exacto en que su ira comenzó a cambiar. No a desaparecer. Nunca a desaparecer. Pero a girar hacia la forma de una verdad que no se había permitido imaginar. Cuéntamelo, dijo. No puedo. Puedes. Si te lo digo, sabrán que te lo dije. ¿Quién? Cerré los ojos. Isabela. No respondí. ¿Rocco? Mi silencio sí respondió. Marcello retrocedió como si el pasillo se hubiera vuelto demasiado pequeño para él. Durante años Isabela había sido la voz junto a su dolor, la madrastra que le dijo que yo era egoísta, la mujer que lo animó a seguir adelante, la mujer que organizaba su boda con Bianca en 3 días. Rocco había sido el tío que manejaba expedientes, clínicas, papeles, abogados, problemas. Vi los nombres entrar en la mente de Marcello y negarse a salir.
La puerta del apartamento se abrió un poco más detrás de mí, y Leo asomó la cabeza con leche de cereal en el labio superior. «Mamá, Mark está aquí». Me volví rápidamente. «Entra, cariño». Leo miró a Marcello. Su rostro se iluminó. «¿Volviste?» La expresión de Marcello cambió de una forma tan dolorosa que casi aparté la mirada. Se inclinó un poco, no arrodillándose por completo esta vez, pero lo suficiente para que Leo no tuviera que mirar demasiado hacia arriba. Dije que lo intentaría. Leo asintió. «Bien, porque los amigos no desaparecen». «No», dijo Marcello suavemente, «no lo hacen». Leo sonrió y volvió adentro cuando se lo pedí. Pero el daño ya estaba hecho. Marcello había oído a su hijo darle la bienvenida. Había visto lo fácilmente que Leo confiaba en él. Había sentido la vida que se le había ocultado rozarle las manos y desaparecer en una cocina con azulejos astillados. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. «No puedes decírselo», dije. Los ojos de Marcello volvieron a los míos. «No lo romperé. No sabes lo que tu mundo les hace a los niños. Sé lo que le hizo al mío». Las palabras cayeron entre nosotros. Luego le conté solo lo que pude soportar decir. No todo. No la noche completa. No el divorcio falsificado. No el audio. Todavía no. Le dije que la emergencia en la clínica no había sido lo que él creía. Le dije que yo nunca firmé lo que le mostraron. Le dije que desperté y me dijeron que el bebé había sobrevivido. Le dije que alguien de su familia me advirtió que, si volvía, el siguiente informe no sería falso. No expliqué cada detalle. No podía. Algunos recuerdos aún tenían dientes. Pero le di lo suficiente para que el suelo desapareciera bajo sus pies. Marcello escuchó sin interrumpir. Su rostro no cambió mucho, pero sus ojos sí. El odio que había vivido allí durante años empezó a perder su lugar. Debajo de él había algo peor. Culpa. «Fui a esa clínica», dijo. «Me dijeron que habías firmado. Firmé algo porque me dijeron que el bebé necesitaba ayuda. Me mostraron un video. Te mostraron lo que ellos querían que vieras. Me dijeron que te negaste a verme. Pedí verte hasta que me durmieron». Su garganta se movió. Se giró y apoyó una mano contra la pared del pasillo. Por un momento pensé que podría romperla. En cambio, bajó la cabeza. Dentro del apartamento, Leo se rió por algo en la pequeña televisión. Marcello cerró los ojos. «Te odié», dijo. «Lo sé. Te odié porque me dijeron que lo habías matado. Lo sé». Su voz se volvió áspera. Y él estaba comiendo cereal detrás de esta puerta. Me tapé la boca con la mano porque la verdad sonaba insoportable cuando él la decía. Antes de que cualquiera de los dos pudiera hablar de nuevo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Número desconocido otra vez. Esta vez había un mensaje. «Aléjate de Marcello Vitale, o tu hijo no llegará a su 7º cumpleaños». Miré las palabras hasta que se volvieron borrosas. Marcello notó mi rostro. «¿Qué pasa?» Intenté ocultar el teléfono, pero él dio un paso más cerca. Sin tocarme, sin obligarme, solo mirando. Mi mano temblaba demasiado para mentir. Giré la pantalla hacia él. Leyó el mensaje. El pasillo se volvió más frío. Por primera vez desde que lo conocía, Marcello Vitale no parecía un hombre atrapado entre el dolor y el amor. Parecía el jefe mafioso al que la ciudad temía. «Haz una maleta», dijo. «No, Elena, no. Esto es exactamente lo que temía. En cuanto te acercaste a nosotros nos vieron, ya te estaban vigilando». Recordé el sedán negro y me sentí enferma. La voz de Marcello bajó. «Escúchame con cuidado. No voy a quitarte a Leo. No voy a decirle nada antes de que estés de acuerdo. No lo arrastraré a mi casa como si fuera un trofeo. Pero desde este momento, nadie toca a ninguno de los dos sin pasar por mí». «No entiendes», susurré. «Eso es lo que quieren. Si Leo se convierte en tuyo, se convierte en suyo». Marcello miró la puerta cerrada detrás de la cual nuestro hijo tarareaba. Luego volvió a mirarme.
y algo antiguo y brutal se asentó en su rostro. No, dijo, se convierte en mío para protegerlo, no en suyo para poseerlo. Quería creerle. Dios me ayudara. Alguna parte de mí nunca había dejado de querer creerle. Pero creer en Marcelo una vez me había costado todo excepto mi hijo. Y ahora mi hijo era lo único que me quedaba. Retrocedí hacia la puerta. Lo mantuve vivo sin ti, dije. Sus ojos se suavizaron y eso dolió más que su ira. Lo sé, dijo. Y ahora, ellos también saben que está vivo. El teléfono vibró otra vez antes de que pudiera responder. Apareció otro mensaje. Corre otra vez si quieres. Te encontramos una vez. Podemos encontrar al niño en cualquier lugar. Leo llamó desde dentro. Mamá, mi cereal se puso aguado. Miré a Marcelo. Él miró el teléfono. Y en aquel estrecho pasillo sobre una panadería vieja, con nuestro hijo esperando detrás de una delgada puerta de madera y su boda a 3 días de distancia, el pasado dejó de ser un secreto. Se convirtió en una amenaza. Durante 6 años y medio había vivido con el miedo como una puerta cerrada dentro de mi pecho. Sabía dormir ligeramente. Sabía cambiar de ruta. Sabía memorizar salidas. Sabía sonreír a los maestros mientras me preguntaba si el hombre al otro lado de la calle estaba vigilando a mi hijo. Pero el miedo era distinto cuando Marcelo estaba de pie a mi lado. No se sentía más pequeño, se sentía más fuerte, porque ahora el peligro tenía nombre, pasado, y una familia lo bastante poderosa para hacer que las mentiras parecieran legales. Marcelo leyó el segundo mensaje 2 veces. Luego levantó los ojos hacia los míos. Te encontraron antes que yo. Odié que tuviera razón. Odié que el coche negro fuera de la clínica no hubiera sido mi imaginación. Odié que Leo estuviera dentro del apartamento preocupándose por cereal aguado mientras hombres que una vez habían convertido mi embarazo en un funeral, ahora amenazaban su 7º cumpleaños. Tengo que sacarlo de aquí, susurré. Sí, dijo Marcelo, pero no corriendo a ciegas. He estado corriendo a ciegas durante años, y eso se acabó. La parte antigua de mí quiso abofetearlo por decirlo como una orden. La parte más débil quiso caer contra su pecho y creerle. No hice ninguna de las dos cosas. Abrí la puerta de mi apartamento apenas lo suficiente para mirar a Leo. Estaba de pie sobre una silla junto al fregadero intentando echar su cereal aguado a la basura, con la concentración seria de un cirujano. La camiseta de pijama le quedaba torcida de un hombro. Tenía el pelo desordenado. Su pequeño coche rojo, Rocket, estaba sobre la encimera como una paciente esperando tratamiento. Parecía tan normal que dolía. Leo, dije manteniendo firme la voz, prepara tu mochila escolar. Miró por encima del hombro. Vamos a alguna parte. Por un rato. Mark viene. Sentí a Marcelo quedarse inmóvil a mi lado. Era una pregunta tan pequeña, pero lo llevaba todo. Leo conocía a Marcelo desde hacía menos de un día y ya lo había puesto en la categoría de personas que podían venir, personas que podían quedarse, personas que podían importar. Marcelo entró lentamente en el umbral, con cuidado, como si el apartamento perteneciera a un animal asustado y él no quisiera hacerlo huir. Voy contigo, dijo. Leo lo estudió. Te ves extra serio otra vez. La boca de Marcelo se movió, no del todo una sonrisa. Estoy trabajando en eso. Bien, dijo Leo, porque practicar significa que no renuncias. Marcelo me miró entonces, y las palabras nos golpearon a ambos en lugares distintos. Empaqué las cosas de Leo con manos temblorosas. 2 camisas, un suéter, su cepillo de dientes, su cuaderno escolar, los calcetines azules de dinosaurio sin los que se negaba a dormir. Y Rocket, porque Leo dijo que los coches también necesitaban apoyo emocional cuando las casas cambiaban. Marcelo no me apresuró. Se quedó cerca de la puerta, hablando en voz baja por teléfono, dando órdenes que no pude oír del todo. Sin sirenas, sin gritos, sin nombres irrumpiendo por las escaleras con armas en las manos. Solo movimiento silencioso bajo la ventana. Coches recolocándose. Sombras convirtiéndose en protección. Cuando salimos,
La calle parecía casi común. Una mujer llevaba bolsas de comida. Un autobús suspiró en la esquina. En algún lugar ladró un perro, pero los hombres de Marcelo ya estaban allí, vestidos como desconocidos, de pie como muros. Leo lo notó de inmediato. ¿Ellos también son tus amigos?, le preguntó a Marcelo. Marcelo miró a los hombres y luego a Leo. Algo así. Leo se acercó a mí y susurró en voz alta. También necesitan práctica de sonrisa. Por un segundo, a través del miedo, el peligro y 7 años de dolor, casi me reí. Marcelo lo oyó. Sus ojos se suavizaron. Y lo odié por todavía poder alcanzarme con silencio. No nos llevó a la finca Vitali. Yo no habría ido, y quizá él lo sabía. En cambio, nos llevó a una pequeña casa privada en las afueras de la ciudad. Un lugar oculto detrás de puertas de hierro y árboles viejos, con paredes color crema, ventanas luminosas y ningún retrato familiar observando desde los pasillos. Me dijo que no pertenecía a nadie de la familia Vitale. Estaba bajo el nombre de una empresa que solo Dante Russo conocía. Dante era el hombre de confianza que había servido a Marcello durante 15 años. Y cuando abrió la puerta para nosotros, sus ojos se posaron en Leo con una especie de respeto cuidadoso que me hizo confiar en él más de lo que quería. Hay 2 dormitorios arriba, dijo Dante. La cocina está abastecida. No habrá personal dentro a menos que ustedes lo pidan. No soy una prisionera, dije. Marcello se volvió hacia mí. No. Entonces no pongas guardias en cada puerta como si lo fuera. No están allí para mantenerte dentro. Están allí para mantenerlos a ellos fuera. ¿A ellos?, repetí. No respondió, y eso fue respuesta suficiente. Esa noche, Leo se quedó dormido en el dormitorio de arriba después de hacer que Marcelo prometiera que Rocket no sería inspeccionada por adultos serios. Me senté junto a la cama hasta que su respiración se volvió lenta, hasta que sus dedos se aflojaron alrededor de la manta, hasta que casi pude convencerme de que el mundo no se había abierto de nuevo. Cuando bajé, Marcelo estaba de pie en la sala con una carpeta en la mano. Dante estaba cerca de la chimenea con el rostro sombrío. Marcelo me miró. Hay algo más. Ya no tenía fuerzas para algo más. ¿Qué? Abrió la carpeta y colocó una página sobre la mesa. El divorcio. Lo miré fijamente. ¿Qué divorcio? Su rostro cambió ante mi respuesta. Fuera lo que fuera que había esperado, no era eso. El que presentaste 3 meses después de desaparecer. Yo nunca pedí el divorcio. El silencio llenó la habitación. Dante bajó la mirada. La mano de Marcelo se tensó sobre el respaldo de la silla. Isabela me llevó un paquete, tu firma, una carta, una petición para liberarte del nombre Vitale. Se me revolvió el estómago. Nunca firmé nada. Firmé un reconocimiento de no oposición porque me dijeron que querías terminarlo en silencio. Tú firmaste. La palabra salió rota. Él cerró los ojos medio segundo. Pensé que ya me habías dejado en todas las formas que importaban. Miré el papel. Allí estaba mi nombre al final, curvo y delicado, lo bastante parecido a mi firma real como para que alguien que me amaba y me odiaba al mismo tiempo pudiera creerlo. Elena Vitali. Una carta falsa junto a ella decía que no quería contacto, ni propiedades, ni reclamos, ni recuerdos. Decía que no había ningún hijo vivo del matrimonio. Esa línea me hizo sentarme antes de que me fallaran las rodillas. Ningún hijo vivo, susurré. La voz de Marcello era áspera. Te borraron 2 veces, una por mi hijo, otra por mi nombre. Me cubrí la boca con la mano. Durante años había creído que Marcello me había dejado ir porque me odiaba. Él había creído que yo había pedido ser libre porque no tenía vergüenza. Habíamos estado de pie en lados opuestos de la misma puerta cerrada, ambos sangrando, ambos creyendo que el otro se había dado la vuelta primero. Dante colocó otro documento sobre la mesa. El decreto fue impulsado por un juez conectado con Rocco. Los registros de notificación son falsos. La notificación nunca fue entregada a la señora Vitali. El sello notarial en su presentación parece falsificado. Legalmente, una vez probado el fraude, el decreto se derrumba. Levanté la mirada lentamente.
¿Entonces qué soy? Marcelo me miró con un dolor tan desnudo que era casi insoportable. Mi esposa, dijo. Si aún odias la palabra, merezco eso, pero en papel y en verdad ante Dios, tú nunca fuiste quien dejó nuestro matrimonio. Ellos te arrancaron de él y me hicieron firmar duelo. Quise responder. Quise decirle que no odiaba la palabra, odiaba lo mucho que la había extrañado. Pero desde arriba, Leo llamó suavemente. Mamá. Me levanté de inmediato. Marcelo dio un paso atrás para dejarme pasar. No me siguió. Esa contención hizo más daño que la fuerza, porque recordé una época en que Marcelo sabía exactamente cuándo acercarse y cuándo dejarme respirar. Encontré a Leo sentado en la cama, con los ojos entreabiertos. La casa cambió otra vez, murmuró. No, bebé, solo despertaste. Mart está abajo. Sí, no desapareció. No. Leo volvió a recostarse, satisfecho. Bien, dile que mañana sigue la práctica de sonrisa. Le aparté el cabello de la frente. Se lo diré. Cuando volví abajo, Marcelo estaba solo. Dante se había ido. Los papeles falsos del divorcio seguían sobre la mesa entre nosotros, como una cosa muerta desenterrada. Leo preguntó si habías desaparecido, dije. Marcelo tragó. ¿Qué le dijiste? Que no. Asintió una vez, pero sus ojos brillaban, no con lágrimas. Marcelo Vitale no lloraba fácilmente. Pero algo en él estaba cerca de hacerlo. No sé cómo hacer esto, dijo. ¿Hacer qué? Estar cerca de él sin decírselo. Mirarlo sin intentar alcanzar años que no merezco. Oírlo llamarme Mark cuando cada parte de mí quiere oír padre y sabe que no me lo he ganado. Miré hacia las escaleras. Es un niño, Marcelo, no un confesionario. Lo sé. No puede cargar nuestro dolor. Lo sé. Y si se lo decimos con cuidado. Juntos. No porque estés enojado, no porque Isabela nos obligue, no porque necesites que él arregle lo que rompieron en ti. Su rostro se suavizó ante mis palabras. Juntos, dijo. A la mañana siguiente, Marcelo hizo panqueques muy mal. Era algo tan extraño e imposible que durante varios minutos simplemente me quedé en la puerta de la cocina viendo al jefe mafioso más temido de la ciudad quemar un lado de un panqueque, mientras mi hijo lo instruía como un pequeño chef decepcionado. Leo llevaba calcetines de dinosaurios y tenía harina en la mejilla. Marcelo estaba de pie con una camisa blanca y las mangas arremangadas, pareciendo más indefenso frente a una sartén de lo que jamás había parecido frente a hombres armados. Lo volteaste demasiado pronto, le dijo Leo. Marcelo miró el panqueque. Estaba humeando. Eso significa que estaba enojado, no listo. Apreté los labios. Marcelo miró por encima del hombro y me sorprendió casi sonriendo. Por un latido, la cocina se volvió el fantasma de la vida que podríamos haber tenido. Un niño en la encimera, luz de mañana, sus manos ocupadas con algo inofensivo. Mi cuerpo recordando una felicidad que mi mente había prohibido. Luego Dante apareció en la puerta y el fantasma desapareció. Marcelo vio su rostro y dejó la espátula. ¿Qué? Dante miró a Leo. La voz de Marcelo cambió. Afuera. Me puse rígida. No. Si esto tiene que ver con Leo, lo escucho. Marcelo me miró y luego asintió. Dante se acercó y bajó la voz de todos modos. El sedán negro de la clínica fue rastreado hasta uno de los conductores pantalla de Rocco. También encontramos un segundo coche cerca de la escuela de Leo esta mañana. Se fueron cuando llegaron nuestros hombres. La cocina quedó en silencio. Leo levantó la mirada de la harina en sus dedos. Alguien está ocupando mi lugar en la escuela. Se me torció el corazón. Marcelo se agachó junto a él. No. Entonces, ¿por qué mamá parece asustada? Marcelo me miró y luego volvió a mirar a Leo. Porque a veces los adultos hacen los problemas más grandes de lo que deben ser. Leo consideró esto. Entonces hazlo más pequeño. La boca de Marcelo se tensó. Lo haré. No envié a Leo a la escuela esa mañana. Marcelo quería mantenerlo dentro de la casa segura. Pero Leo tenía una sesión de terapia por la tarde, y mantenerlo escondido solo lo asustaría más.
Discutimos en voz baja en el pasillo mientras Leo reconstruía a Rocket en el suelo de la cocina. Amenazaron su cumpleaños, dijo Marcelo. Y si lo encierro en una casa extraña con guardias afuera, sabrá que algo está mal. Debe saber lo suficiente para tener cuidado. Tiene 6 años y medio, es mi hijo. Las palabras nos detuvieron a ambos. Marcelo apartó la mirada primero. Lo siento, crucé los brazos con fuerza. No te disculpes por la verdad. Solo no la uses como un arma. Asintió. Entonces lo llevamos a terapia con protección que no pueda ver. Odié estar de acuerdo. El intento ocurrió a media tarde. Más tarde la gente contaría la historia como si hubiera sido un rescate limpio y controlado. No lo fue. Fueron 27 segundos de terror puro. El centro de terapia de Leo tenía una salida lateral usada para niños cuyos padres querían evitar el pasillo frontal lleno de gente. La señorita Clara llevaba a Leo hacia esa salida porque yo esperaba en el coche bajo las instrucciones de Marcelo. Marcelo había sido llamado afuera del edificio para recibir un mensaje urgente de Dante. Sus hombres estaban cerca, pero cerca no es lo mismo que sostener la mano de tu hijo. Leo vio primero el sedán negro. Después me dijo que lo reconoció porque los coches malos se mueven despacio incluso cuando fingen que no están mirando. Era demasiado maduro y demasiado infantil al mismo tiempo. Y odié que mi hijo hubiera aprendido a notar el peligro antes de aprender multiplicación. El sedán se detuvo cerca de la salida lateral. Un hombre bajó con una carpeta y una credencial falsa de la clínica. Sonrió a la señorita Clara y dijo: La señora Vale nos pidió que lleváramos a Leo por el frente. Hay un problema con su coche. La señorita Clara dudó. Esa duda salvó a mi hijo. Leo miró la credencial del hombre, luego miró el sedán. Luego recordó las reglas de amistad que había hecho en el pasillo de la clínica 2 días antes. Los guardias no pueden usar voces enojadas con los niños. La voz de ese hombre era suave, demasiado suave, pero sus ojos estaban enojados. Leo dio un paso atrás. «Necesito a mi mamá». El hombre intentó agarrarlo. La señorita Clara tomó a Leo por el hombro y lo puso detrás de ella. «Señor, debe registrarse en la recepción». La sonrisa del hombre desapareció. La puerta trasera del sedán se abrió. Lo vi desde el coche. Hay sonidos que una madre nunca olvida. Un plato rompiéndose en otra habitación. Un niño tosiendo en medio de la noche. Una vocecita diciendo tu nombre con miedo. Leo gritó: «¡Mamá!». Y el mundo se convirtió en nada más que distancia. Corrí. Marcelo se movió más rápido. Llegó desde el costado del edificio como algo liberado de una jaula. Uno de sus hombres cerró de golpe la puerta del sedán antes de que el segundo hombre pudiera bajar. Dante atrapó al hombre de la carpeta por la muñeca y lo apartó de Leo. La señorita Clara tiró de Leo hacia atrás, tan fuerte que ambos casi cayeron. Alcancé a mi hijo y caí sobre el pavimento alrededor de él, mis brazos cerrándose sobre su cabeza, sus hombros, su cuerpecito tembloroso. Vi el coche, seguía diciendo Leo. «Mamá, vi el coche». Le dije a la señorita Clara: «Lo hice bien, ¿verdad? ¿Lo hice bien?». «Lo hiciste bien», dije, besándole el cabello, la frente, cualquier lugar que pudiera alcanzar. «Lo hiciste muy bien, mi niño valiente, mi niño listo». Marcelo estaba de pie a unos pasos, sujetando al hombre por la parte delantera de la chaqueta. Su rostro ya no era el rostro que Leo había dicho que era malo sonriendo. Era el rostro de don Vitale, el hombre al que la ciudad temía por una razón. «¿Quién te envió?», preguntó Marcelo. El hombre no dijo nada. Marcelo miró a Dante. «Llévatelo». Yo sabía lo que esas palabras podían significar en el mundo de Marcelo, y levanté la mirada de golpe. «No». Los ojos de Marcelo encontraron los míos. «No frente a Leo», dije. Algo humano volvió a su rostro. Entregó al hombre a Dante sin otra palabra. Sus hombres se movieron rápido y en silencio, bloqueando la vista de Leo mientras empujaban a los atacantes hacia otro coche. Sin disparos, sin sangre en el pavimento, sin gritos excepto el sonido todavía atrapado en mi pecho.
Leo extendió una mano hacia Marcelo. Marcelo se congeló. Luego cruzó la distancia y se arrodilló frente a nosotros, cuidadoso, lento, como si no mereciera tocar aquello que casi había perdido 2 veces. Leo nos miró con los ojos mojados. «¿Viniste?» La voz de Marcelo se quebró. «Sí». «¿Rápido?» «Sí». Leo sorbió la nariz. «Bien, porque estaba muy ocupado siendo valiente». Marcelo soltó un sonido que era casi una risa y casi dolor. «Lo fuiste». Leo se inclinó hacia adelante y rodeó el cuello de Marcelo con sus pequeños brazos. Vi a Marcelo cerrar los ojos. Vi cómo su mano se levantaba, dudaba y luego se apoyaba con suavidad en la espalda de nuestro hijo. Algo dentro de mí cedió. No, perdón, todavía no, pero sí la primera grieta en el muro que había construido con miedo. Esa noche Marcelo no preguntó si aún pensaba huir. Ya sabía que la respuesta había cambiado. Leo durmió entre mí y el borde de la cama en la casa segura, con Rocket metida bajo la barbilla. Marcelo permaneció fuera de la puerta del dormitorio durante horas, sentado en una silla como un guardia que por fin había entendido qué estaba protegiendo. Alrededor de la medianoche salí al pasillo. «Deberías dormir», dije. «Tú también». Lo intenté. Yo también. Nos quedamos allí en silencio, ambos escuchando respirar a Leo. «Intentaron llevárselo por mi culpa», dijo Marcelo. «Intentaron llevárselo por culpa de ellos, la misma sangre». «No», dije, «no es lo mismo». Me miró. Me abracé a mí misma. «Tú viniste por él». Su rostro cambió, pero no dijo nada. «Mañana es tu boda», dije. «No habrá boda, puedes cancelarla en silencio». «No, Marcelo, te borraron en silencio, falsificaron tu nombre en silencio, me hicieron llorar a mi hijo en silencio, te dejaron criarlo con miedo en silencio». Sus ojos se oscurecieron. «No terminaré esto en silencio». Miré hacia la puerta de Leo. «Él no es un arma para tu venganza». «No», dijo Marcelo. «Él es la razón por la que no convertiré la venganza en una guerra». Eso me dejó callada. Marcelo dio un paso más cerca, aún dejando espacio entre nosotros. «Quiero que estés allí mañana». Negué con la cabeza. «No dejaré que conviertan a Leo en un escándalo». «Él no será el escándalo, será la verdad». «La verdad aún puede lastimar a un niño». «Entonces lo protegemos mientras la decimos». Quise negarme. Quise decir que había pasado años sobreviviendo al evitar habitaciones llenas de personas como Isabela, y que no volvería a entrar voluntariamente en una. Pero entonces recordé a Leo sobre el pavimento preguntando si lo había hecho bien porque había notado el coche. Huir ya no lo había mantenido a salvo. El silencio se había convertido en una puerta que ellos podían abrir cuando quisieran. «Huí una vez para salvarlo», dije. «No volveré a huir mientras él me mire». Marcelo bajó la cabeza como si esas palabras fueran un juramento. El día de la boda llegó brillante e implacable. Al mediodía, la finca Vitale parecía un palacio para una mentira. Rosas blancas trepaban por las puertas, sillas doradas alineaban el gran salón. Candelabros de cristal ardían sobre el mármol pulido. Había guardias en cada entrada. Pero esta vez algunos respondían solo a Marcelo. Los invitados llegaban en coches negros y vestidos de seda. Viejos líderes mafiosos con hijas cubiertas de diamantes. Hombres que una vez habían susurrado sobre mi desaparición. Mujeres que habían compadecido a Bianca por casarse con un hombre de corazón muerto y la habían envidiado por obtener de todos modos el nombre Vitale. Bianca Romeo estaba en una habitación privada arriba, con un vestido tan perfecto que parecía intacto por la vida. Era hermosa, pero no cruel. Eso importaba. Había aceptado una alianza, no una historia de amor. Le habían dicho que Marcelo era libre, que su primera esposa había destruido a su hijo y desaparecido, que el pasado era feo pero estaba terminado. Me pregunté cómo se sentiría estar vestida de novia dentro de la herida inconclusa de otra persona. Isabela se movía por la finca como una reina antes de la coronación. Vestía de plata, no de blanco.
pero brillaba más que las flores. Rocco estaba a su lado, susurrando por teléfonos, revisando puertas, controlando al personal, todavía creyendo que el control significaba seguridad. Ninguno de los dos sabía que los hombres que habían intentado llevarse a Leo ya habían hablado. No porque Marcello los torturara en alguna habitación oscura, sino porque Dante había encontrado el rastro del dinero, los mensajes, las órdenes y el miedo bajo su lealtad. A las 6 Marcello estaba de pie en el altar, vestía de negro, sin flor en la solapa, sin sonrisa, sin suavidad. Para los invitados, parecía un hombre listo para casarse con el deber. Para mí, de pie detrás de las puertas cerradas del salón con la mano de Leo en la mía, parecía un hombre parado al borde de una tumba con una pala en la mano. Leo me miró. Llevaba un pequeño traje azul marino que Marcello había enviado, pero que yo había elegido. Sin escudo vitelli, sin broche familiar. Solo mi hijo, nervioso y valiente. «Llegamos tarde», susurró. «No, Mark está dentro». «Sí». «Se está casando», me arrodillé frente a él y le toqué la mejilla. Esa mañana le habíamos dicho solo lo suficiente, que Marcello era alguien importante de antes, que algunas personas habían mentido, que hoy íbamos a ayudar a decir la verdad. No la verdad completa de padre todavía, no frente a la sala, no frente al ruido. Confiaba en mí, pero podía ver preguntas reuniéndose en sus ojos. «Ya no», dije. Las puertas se abrieron, el salón giró. El primer sonido no fue un jadeo, fue la ausencia repentina de música. Entré sosteniendo la mano de Leo. Los susurros se rompieron como vidrio. «¡Elena! ¡Es ella!». Se había ido, el niño, el rostro de Isabela perdió color tan rápido que, durante un segundo salvaje, entendí por qué había temido ese momento. Yo no debía volver a entrar en esa casa. Debía seguir siendo una historia que ella controlaba, un nombre vergonzoso pronunciado en voz baja. Una mujer que había desaparecido convenientemente antes de que Bianca pudiera ascender. Pero allí estaba yo, viva, caminando, sosteniendo al niño que ella había intentado borrar antes de que tuviera nombre. Bianca estaba de pie al frente del salón, con el velo sobre el rostro, inmóvil como una estatua. Marcello se volvió desde el altar. No parecía sorprendido, parecía aliviado. El oficiante tartamudeó. «Don Vitale». Marcello levantó una mano y la sala obedeció. «Hoy no habrá boda», dijo. Un murmullo recorrió el salón. Isabela se movió primero. «¿Marcello?», dijo con dureza, aunque su sonrisa intentó permanecer en su lugar. «No humilles a esta familia». Marcello la miró. «Tú humillaste a esta familia cuando falsificaste el divorcio de mi esposa. Enterraste a mi hijo vivo en papel y vestiste a otra mujer de blanco para reemplazar a la madre que no lograste borrar». La sala explotó en susurros. La mano de Bianca subió lentamente hacia su velo. Rocco dio un paso adelante. «Esto es el dolor hablando. Elena ha manipulado. Silencio», dijo Marcello. 2 palabras, no gritadas, no dramáticas, pero Rocco se detuvo. Marcello bajó los escalones del altar y vino hacia nosotros. No tomó a Leo de mi mano, no me arrastró a una declaración pública. Se arrodilló frente a Leo tal como lo había hecho en el pasillo de la clínica. «Pequeño León», dijo suavemente, «nada de esto es porque hayas hecho algo malo». Leo me miró y luego lo miró a él. «Está bien», entonces Marcello se puso de pie y enfrentó la sala. «Esta es Elena Vitale», dijo, «mi esposa. La mujer que a muchos de ustedes les dijeron que me abandonó después de acabar con nuestro hijo». Los pulmones se me apretaron. La voz de Marcello no se quebró. Pero llevaba algo más pesado que la rabia. Esa historia era mentira. Isabela negó con la cabeza. «Marcello, basta. No. Tú detuviste mi vida durante casi 7 años. Ahora vas a escuchar». Dante se movió hacia un lado del salón. Una pantalla descendió detrás del altar.
la misma pantalla que había sido preparada para mostrar fotografías de la infancia de Bianca y Marcelo a los invitados de la boda. En cambio, se iluminó con documentos. Marcelo no ahogó a la sala con detalles. Les dio lo suficiente para hacer imposible la negación. Elena fue llevada a una clínica privada mientras estaba embarazada de mi hijo. A mí me enviaron lejos por una emergencia falsa. Se falsificó un formulario de consentimiento, se falsificó un informe médico, se editó un video de la clínica. Me dijeron que el embarazo había sido terminado por decisión de ella. A ella le dijeron que, si volvía conmigo, nuestro hijo no sobreviviría al siguiente intento. Los invitados miraron la pantalla mientras la firma falsificada aparecía junto a la verdadera. Luego, la marca de tiempo de la clínica. Luego, la grabación original del pasillo mostrando a Elena siendo llevada por puertas casi inconsciente. Luego, la solicitud falsa de divorcio con un sello notarial que Dante ya había probado falso. Marcelo continuó. Meses después, me mostraron una petición de divorcio que Elena nunca firmó. Firmé un documento de no oposición porque creí que la mujer que amaba ya había destruido todo entre nosotros. Ese documento fue usado para crear un decreto falso. Y esta boda fue organizada sobre ese fraude. Bianca se quitó el velo. Su rostro estaba pálido, no de humillación, de comprensión. Se volvió hacia Isabela. ¿Sabías que seguía casado? Isabela dijo, Bianca. La voz de Bianca salió firme. No respondas como si yo fuera una niña. Marcelo nunca fue mío para aceptar. ¿Y tú intentaste vestirme con una mentira? Por primera vez aquella noche sentí lástima por ella. Bianca Romeo había entrado en esa casa creyendo que sería esposa, pero casi la habían convertido en una venda sobre una herida infectada. Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en la mano de su madre, que parecía demasiado horrorizada para hablar. No me casaré con el fantasma de otra mujer, dijo Bianca, y no seré el premio de tus crímenes. Luego caminó por el pasillo sola, con la cabeza en alto, su velo en la mano, libre de una boda que nunca debió pertenecerle. Isabela intentó moverse hacia Marcelo, pero dos de sus propios guardias dudaron. Esa duda fue el sonido de su poder quebrándose. Marcelo la miró. Rocco pagó al médico. Tú coordinaste la clínica, falsificaste su firma, usaste mi dolor para hacerme obediente. Isabela levantó la barbilla. Lo hice por ti. No pronuncies mi nombre como una excusa. Ella perdió la compostura por primera vez. Tú estabas destruyendo tu vida por ella, una chica sin nombre, sin fuerza, sin comprensión de lo que significaba estar a tu lado. Marcelo no levantó la voz. Ella cargaba a mi hijo. Un murmullo recorrió la sala otra vez. Isabela miró hacia Leo. Sentí que la mano de mi hijo se apretaba alrededor de la mía. Marcelo también lo vio. Dante, dijo. Dante presionó otro botón. La pantalla cambió. Un certificado de nacimiento. Leo Vale, padre no listado. Luego un análisis de ADN. No me había gustado que Marcelo lo hubiera ordenado. Aún odiaba la invasión. También entendía por qué necesitaba algo que Isabela no pudiera torcer. Marcelo miró de nuevo a la sala. Leo es mi hijo. Las palabras cayeron en todas partes. La mano de Leo se apretó alrededor de la mía. La voz de Marcelo cambió entonces. Se volvió más baja, más peligrosa, pero no salvaje. ¿Hiciste todo esto porque querías que Elena desapareciera antes de que fuera imposible reemplazarla? Querías a Bianca a mi lado. Querías borrar a mi hijo antes de que pudiera convertirse en la razón por la que Elena se quedara. La máscara de Isabela finalmente se quebró. Protegí a esta familia. No, dijo Marcelo. Protegiste tu control. Ella no era nada. La sala quedó en silencio. Marcelo se acercó más a ella. Era mi esposa. Te habría arruinado. Salvó a mi hijo. Los ojos de Isabela se movieron hacia Leo y yo me puse instintivamente delante de él. Marcelo lo vio. Todos lo vieron. Entonces Marcelo dijo la frase que terminó su reinado. Pensaste que una esposa podía ser reemplazada. Olvidaste que la madre de mi hijo no podía ser borrada. Nadie la defendió después de eso.
Rocco fue retirado por los hombres de Marcelo antes de llegar a la puerta lateral. La confesión del médico, los registros de pago del conductor, el rastro del divorcio falsificado, todo pasó de ser evidencia de boda a fuego legal antes de la medianoche. Pero apenas vi la sala después de que Marcelo habló, solo vi a Leo mirándome con demasiadas preguntas para un corazón de 6 años y medio. No se lo dijimos delante de ellos. Marcelo lo entendió sin que yo tuviera que decirlo. Terminó el espectáculo rápidamente. No me obligó a estar a su lado como un trofeo restaurado. No me pidió que lo perdonara bajo los candelabros. No me besó para la multitud. Solo nos sacó por un jardín lateral, mientras los invitados de la boda se ahogaban detrás de nosotros en la verdad. El jardín estaba tranquilo. Rosas blancas trepaban por el muro de piedra. En algún lugar adentro la noche perfecta de Isabela se derrumbaba pieza por pieza. Afuera, mi hijo estaba de pie entre Marcelo y yo, aún sosteniendo a Rocket porque había insistido en que ella necesitaba ver las flores. Leo miró a Marcelo. ¿Por qué dijiste que soy tu hijo? La pregunta era pequeña, la respuesta no. Marcelo me miró primero. Asentí, aunque mi corazón temblaba. Se arrodilló frente a Leo tal como lo había hecho en la clínica, tal como lo había hecho en el salón. Quizá así siempre volvería a empezar su historia, con el hombre más temido de la ciudad bajando hasta que un niño no tuviera que mirar demasiado hacia arriba. Porque es verdad, dijo Marcelo. Yo era tu padre antes de saber tu nombre. Leo me miró. Mamá, tú lo sabías. Las lágrimas me quemaron los ojos. Sí, bebé, lo sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Me agaché a su lado. Porque tenía miedo. El labio de Leo tembló. ¿Tenías miedo de Mark? Miré a Marcelo y luego volví a mirar a mi hijo. No, tenía miedo de las personas a su alrededor. La voz de Marcelo fue tranquila. Y ella tenía razón en tener miedo. Leo procesó eso con el esfuerzo serio de un niño que intenta entender el dolor adulto sin soltar su coche de juguete. ¿Entonces Mark es mi papá? Si tú quieres que lo sea, dije. Marcelo cerró los ojos por un segundo. Leo se volvió hacia él. ¿Todavía eres mi amigo? El rostro de Marcelo se rompió de una manera que nunca había visto. No de forma ruidosa, no dramática. Solo lo suficiente para que yo viera al hombre bajo el jefe, al padre bajo el dolor. Solo si tú todavía quieres que lo sea, dijo. Leo dio un paso adelante y rodeó el cuello de Marcelo con los brazos. También puede ser papá, susurró, pero la regla de amigos se queda. Marcelo lo sostuvo con cuidado, como un hombre sosteniendo un milagro que temía despertar. Siempre, dijo. Aparté la mirada porque no podía mirar sin romperme. Más tarde, después de que Leo se quedara dormido en la casa segura con Rocket bajo un brazo y con la chaqueta de Marcelo doblada al pie de su cama porque dijo que olía a exterior y a serio, Marcelo y yo nos quedamos de pie en el balcón en la oscuridad. La ciudad brillaba abajo como si no hubiera pasado el día abriendo viejas heridas. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. No sé cómo volver a confiar en ti, dije al fin. Lo sé. Te amé incluso cuando huí de ti. Esa fue la peor parte. La mano de Marcelo se tensó alrededor de la baranda. Te odié porque era más fácil que admitir que te había fallado. Les creíste. Sí. No viniste por mí. Su voz estaba cruda. Pensé que no querías que te encontraran. Te quise todos los días. Cerró los ojos. Pero quería a Leo vivo más que eso, dije. Cuando volvió a abrir los ojos estaban húmedos. Pasaré el resto de mi vida entendiendo eso. Miré hacia la habitación donde dormía nuestro hijo. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Marcelo, aprendo a ser padre sin convertirme en dueño. Me volví de golpe. Marcelo se suavizó. No literalmente, estoy aprendiendo. A pesar de todo, una pequeña risa se me escapó. Dolió, pero fue real. Él me miró como si esa risa le hubiera dado algo que no merecía. Leo heredará mi amor antes que mi nombre.
Será un niño primero, no un heredero, no un símbolo, no un trofeo. Creí que lo decía en serio. Eso no era lo mismo que confiar en él. Pero fue la primera piedra de un puente que pensé que nunca existiría. A la mañana siguiente, Leo preguntó si los padres podían ir a terapia. Dije que sí. Preguntó si los papás debían seguir las reglas de amigo. Marcelo dijo que sí. Preguntó si la práctica de sonrisa sería todos los días. Marcelo me miró antes de responder. Todos los días. Una semana después volvimos al centro de terapia infantil. No porque todo estuviera sanado, no porque la ciudad hubiera dejado de susurrar, no porque el nombre Vitaly se hubiera vuelto seguro de repente. Volvimos porque Leo tenía una cita, porque Rocket necesitaba mostrarle a la señorita Clara su rueda reparada, y porque la vida normal tenía que construirse una mañana ordinaria a la vez. El pasillo se veía igual que el primer día. Paredes brillantes, sillas pequeñas, pegatinas de dibujos animados en el vidrio, padres fingiendo no mirar mientras Marcelo Vitali caminaba a mi lado sin guardias amontonados sobre sus hombros. Leo corrió adelante con Rocket en ambas manos. Luego se detuvo y miró hacia atrás. «¡Papá!», llamó. Marcelo se congeló. Leo sonrió. «Práctica de sonrisa». Marcelo se arrodilló en medio del pasillo, exactamente donde se había arrodillado antes de saber la verdad. Esta vez se lo sabía. Esta vez Leo lo sabía. Esta vez yo no llegué demasiado tarde. Marcelo sonrió. Leo lo estudió con seriedad. «Mejor», dijo. «Todavía un poco aterrador, pero mejor». Marcelo me miró entonces, no como un jefe, no como un hombre pidiendo un perdón que todavía no se había ganado, solo como el padre de mi hijo y el esposo que yo había perdido por una mentira. Extendió la mano. No tiró de mí, no exigió, solo esperó. Durante casi 7 años había sobrevivido huyendo. Esa mañana me quedé. Puse mi mano en la suya. Hace casi 7 años hicieron que Marcelo Vitale llorara a un hijo que nunca murió. Pero el niño frente a él no solo había sobrevivido. Le había enseñado a su padre a amar sin poseer, proteger sin controlar y volver a ser humano.